Hola, mi nombre es Juan David Quiseno, coordinador del pregrado del Departamento de Humanidades, investigador también de esta casa de estudios. El día de hoy estamos realizando nuestro querido Conversando con, un espacio en el cual tenemos invitados y especialistas de distintos temas visitando nuestra Universidad Católica San Pablo para conversar de temas de interés. ¿Qué tal? Soy Juan Francisco Frank, vengo de Argentina, trabajo en la Universidad Austral, Instituto de Filosofía, en proyectos interdisciplinares que involucran ciencias cognitivas fundamentalmente y filosofía, y también soy decano de una facultad de filosofía pequeña en Buenos Aires, de la Orden de Predicadores, de los dominicos, que depende de una universidad llamada la UNSTA, Universidad del Norte de Santo Tomás de Aquino. ¿Y qué tal te ha parecido todo este espacio de diálogo, de reflexión, de filosofía cristiana que hemos tenido durante estos días? Quizá nos puedas dar un poquito de alcance sobre qué tal ha sido toda la experiencia. Mira, como decía varias personas que preguntaban y durante el workshop también, me parece una actividad fantástica, exquisitamente académica diría, aun cuando no tenga el título pomposo de congreso internacional, sin embargo fue un encuentro internacional y un espacio de trabajo como hay pocas veces en el mundo académico, ¿no? De un grupo de gente interesada en temas afines, con perspectivas muy distintas, trayectoria académica distinta, todos muy sólidos en su preparación, que preparan un texto, lo someten a discusión, lo presentan, responden inquietudes y luego eso sirve como retroalimentación para mejorar el propio trabajo. Eso es el trabajo académico, básicamente, ¿no? Que no es tan común, a pesar de lo que uno quisiera, o por lo menos no en todas partes se lo valora tanto. Por eso yo creo que este espacio es esencial. Me alegra mucho que lo hayan organizado en la universidad. Creo que hay que repetirlo, básicamente, porque aunque el trabajo intelectual es muy solitario, uno estudia y escribe y manda a publicar en la medida de lo posible, sin embargo, el contacto con otros colegas, la cooperación, la colaboración es también esencial. Uno lo busca, lo quiere y se queja cuando no lo tiene. Entonces, cuando hay estas oportunidades, uno dice, esto es lo que yo quiero en mi trabajo. Bueno, de hecho eso es algo en lo que deberíamos profundizar, ¿no? Sobre todo porque cuando la gente piensa que los académicos se reúnen, hablan siempre de lo mismo. Por el contrario, lo que suele suceder es que efectivamente nos encontramos con un montón de perspectivas distintas y justamente el proceso es de ir encontrando los aspectos esenciales e ir de alguna manera identificando también nuestras posturas distintas. Yo estoy convencido de eso, pienso incluso que en estos espacios tiene que haber algo común siempre, pero también diversidad. Y ese juego, que no es fácil de conseguir, es lo que más enriquece el diálogo. O sea, una preocupación común, no solo una pregunta, sino también quizás un trasfondo de a dónde queremos llegar con esto, pero diversidad de perspectivas. Eso enriquece muchísimo el diálogo. Y siempre hay que buscarlo, me parece, cuando uno organiza estas cosas, que muchos tengan algo en común y algo distinto, ¿no? Vengan de un mismo lugar y otros de otro lugar, ¿no? Hayan estudiado ciertas cosas y otras cosas también. Eso exige muchísimo y mucho más, por supuesto, que todos tener el mismo trasfondo, la misma procedencia, las mismas intenciones, las mismas preocupaciones. Parece más que un diálogo, un monólogo en ese caso, aunque seamos muchos. Bueno, y además esto no solo se da entre filósofos, o por lo menos no solo se debería dar entre filósofos, sino que además debería extenderse a la ciencia y a la tecnología, ¿no? Más porque muchas veces estos desarrollos podríamos considerarlos acríticos, ¿no? Tú, Juan Francisco, ¿qué piensas al respecto? ¿Por qué crees que se da esto? ¿Cómo deberíamos pensar esta realidad? ¿Cómo lo extendemos a las demás áreas del saber? Me parece, en primer lugar, la filosofía es ya bastante plural actualmente. Para algunos en un cierto momento era un déficit, ¿no? Que tendría que haber más común, un marco común más fuerte, más sólido, una metodología, un vocabulario. Yo creo que a pesar de las dificultades de Babel que a veces tenemos los filósofos, nos podemos entender y tenemos que hacer el esfuerzo. Pero además, también como la filosofía busca su objeto se extiende a la totalidad de las cosas, quiere ir a la raíz de las cosas, no puede hacerlo sola. La pura especulación o la discusión de conceptos que se nutre de las ciencias, se nutre de la realidad política, social, etc.
sobre todo de las ciencias, que son un intento de explicar los fenómenos de todo tipo, ¿sí? Quizás sin ir a las causas últimas, pero sí buscando causas, correlaciones, constantes, leyes, etc. Y eso en el científico genera, naturalmente, sobre todo en algunos se ve, pero en la ciencia como emprendimiento, como empresa, genera la búsqueda de una cierta sabiduría acerca del propio objeto. O sea, la ciencia se vuelve filosofía. El trabajo del científico llama a la filosofía, llama a intentar responder más allá del propio método, ¿no? Porque la realidad con la que trata es una realidad conectada con el todo, con el conjunto. Y el científico es una persona también, con una racionalidad, y la razón busca siempre un poco más. El objeto de la razón es la totalidad. Entonces, la ciencia toca la filosofía, le guste o no, y la filosofía necesita a la ciencia, le guste o no. Entonces, ese encuentro no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Cuando digo ciencia no solo digo física, ¿no? Como el paradigma actual es física, que evidentemente es una ciencia que ha avanzado notabilísimamente, pero es una ciencia muy filosófica. O sea, los físicos tienen una sensibilidad por los temas filosóficos notables, a pesar de tratar con lo que se tiene por lo más elemental, lo más sencillo, que es muy complejo, ¿no? Tanto que ¿qué es la materia? Es una pregunta súper filosófica que los físicos con su metodología probablemente no la puedan abordar, pero el físico como ser humano racional se lo cuestiona, se lo pregunta y busca una respuesta. O sea, se hace filósofo naturalmente. Y una persona que estudia la realidad humana, que es la más compleja ciertamente, con mucha más razón. La psicología, la sociología, la misma historia, ¿no? Se me viene un ejemplo clásico de medicina, y es que el médico en el fondo es también un poco filósofo porque responde a la pregunta ¿por qué?, ¿no? O sea, cuando un enfermo viene al doctor, en el fondo la pregunta que más le resulta acuciante es responder por qué siente ese dolor o por qué tiene lo que tiene, ¿no? Ahora, Juan, yo tiendo a pensar que el diálogo entre la filosofía y la ciencia es difícil, en algunos casos porque no se entiende quizá el lenguaje filosófico, o en otros casos porque esa comprensión no es inmediata. Yo no sé, de tu parte, ¿tú por qué piensas que se da esto? El diálogo no se da entre disciplinas propiamente, porque las disciplinas no hablan. El diálogo se da entre personas que tienen una formación disciplinar. Y las dificultades de diálogo son las mismas que en cualquier otro ámbito, ¿no? No diría que son mayores, son las mismas. Por eso es tan importante el encuentro frecuente, la disponibilidad, por sobre la disposición a entender el discurso del otro, ¿no? El método del otro, los hábitos intelectuales del otro, tratar de asimilarnos en la medida de lo posible. Yo nunca sabré física, la verdad, pero me interesa mucho hablar con esta gente, ¿no? Con los físicos, ¿por qué? Por la precisión de lo que dicen, por el entusiasmo que tienen. Y eso me hace entender aspectos de la realidad física. El médico es naturalmente filósofo, si se quiere, porque en el hombre se anudan todas las cosas, ¿no? El que le duele un dedo, le duele la existencia, no solo el dedo, ¿no? Abre el tema del dolor, como decías, a cuestiones filosóficas. La dificultad para entenderse se soluciona hablando, ¿no? Conversando, sentándose, escuchando, peleándose un poco. Por eso hay disposiciones morales también para el diálogo. Moral no me refiero a honestidad y todo lo demás, sino la escucha atenta, el realmente interesarse por el discurso del otro, ¿no? Darle valor de entrada, ¿sí? Y no cerrarse en la propia disciplina, el propio modo de hablar como el único discurso posible, ¿no? Esto se puede justificar filosóficamente, o sea, la necesidad de la apertura se puede justificar filosóficamente. Pues un filósofo que desprecia otro tipo de conocimiento es poco filósofo, por un lado. Un científico que lo desprecia tal vez también es poco filósofo, ¿no es cierto?, pero se entiende más porque él no se formó como un filósofo. Por eso la responsabilidad es de los dos, pero creo sobre todo de la filosofía de ser más clara acerca de lo que busca ella, el tipo de discurso que tiene, tipo de abordaje que tiene la realidad, y sabiendo que justamente porque es universal debería ser participado por todos los que se dedican al conocimiento, ¿no? Pero es responsabilidad de él hacerse entender, o sea, lograr la apertura si es que no la encuentra, pero en general entre personas bien dispuestas la apertura está. El asunto es ser claro en las propuestas, ¿no?
y que se le pueda entender sin una formación específica ¿no? de parte del resto, ¿no? Hay problemas propios de la filosofía que no todos van a discutir, pero hay muchos y la mayoría que cualquiera los puede ver como importantes para su otra disciplina, su existencia, su vida, etc. Bueno, quizá eso lo has percibido también en el desarrollo de tu quehacer filosófico, ¿no? Bueno, te has venido desempeñando en el diálogo con las ciencias cognitivas, la verdad con un gran compromiso y muchísimos éxitos. Felicitaciones, Juan. Y quizás has notado que en el diálogo con los científicos muchas veces a ellos se les escapan los presupuestos metodológicos, éticos, políticos, incluso utópicos, ¿no? La pregunta hacia dónde vamos, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Y por eso quizá es importante preguntarte, ¿tú crees que es valioso, es importante que los científicos reflexionen, además de ir simplemente o directamente al laboratorio? ¿Cómo ves tú esto? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quizás esto de que la filosofía tiene esa responsabilidad puede sonar un poco a culposo, ¿no es cierto? Pero sí creo realmente que por su oficio propio es más lógico esperar eso de un filósofo que de un científico. Ahora, para la ciencia, a todas las ciencias, es una necesidad reflexionar sobre sus presupuestos, como vos decís. Lo que probablemente no tenga es como el hábito de hacerlo. Entonces, ese hábito hay que formarlo, despertarlo en el que lo tiene, ¿no? Por eso decía que es responsabilidad más del filósofo, pero es esencial para la ciencia reflexionar sobre sus presupuestos, así como para el filósofo también, si los tiene, que los suele tener. El problema con los presupuestos no es el presupuesto mismo, sino el no ser consciente de que uno lo tiene, ¿no? Uno puede partir de una posición válida, verdadera incluso, sin reflexionar sobre ella, y eso no invalida un discurso, pero normalmente asociamos presupuesto a prejuicio, ¿no? A una afirmación que no se sostiene, pero de la que uno parte sin darse cuenta, por eso es problemática después, ¿no? Ocurre en la ciencia, ocurre en cualquier ámbito, ¿no? Pero como la ciencia eso es un ejercicio racional, como te decía, a mí me parece que naturalmente se extiende en una cierta sabiduría, ¿no? Un cierto saber del todo. Y por eso la importancia de la conciencia de que, como vos decías, de los científicos, de cada ciencia, de conocer su propio método en cuanto tal, y saber que en cuanto método es parcial. No hay un método universal, absoluto, total, ¿sí? Incluso para la filosofía, aunque es un saber que se busca, no que se tiene, ¿no? Por eso esa especie de carácter molesto del filósofo, porque es muy crítico, ¿no? La crítica no quiere decir destructiva necesariamente, sino que busca los fundamentos, pues no se satisface de una respuesta parcial. La ciencia tiene que hacer eso, pues el diálogo con los científicos de parte de los filósofos es muy necesario, porque si se da cuenta de esto que acabas de decir, se va a dar cuenta de que él tiene que lograr que haya conciencia. Claro, y es problemático, perdón, para la sociedad misma que un científico no conozca los límites de su postura. Eso lo estamos viendo, ¿no? Reducir el hombre a objeto de la tecnología, por ejemplo, o de los negocios, ¿no? O de un programa político. Ahí también hay cuestiones morales implícitas, ¿no es cierto? Claro, terminamos atrapados en nuestra propia reflexividad. De hecho, hay un tema asociado que es la cuestión de la misión de la universidad. Dicho sea de paso, utilizo mucho un texto tuyo que es la relación entre la filosofía y la universidad, en donde se manifiesta, digamos, con mucha fuerza este hecho de que los alumnos vienen a la universidad a formar un hábito filosófico, un hábito del pensar, ¿no? Desafortunadamente, a veces esto no todos lo entienden y, bueno, valga la pregunta, ¿tú qué piensas también de la misión de la universidad al respecto? Mira, lo acabas de decir muy bien, ¿no? Me gusta el texto de Piper porque refleja muy bien qué es lo académico, así es el título, ¿no? ¿Qué es lo académico, ¿no? Tratando de distinguirlo de sus posibles deformaciones. Y lo académico es básicamente el reflejo de la apertura natural del espíritu y de la razón a la totalidad, ¿no? La razón es naturalmente expandida, se expande sola. O sea, el problema es cuando se restringe, es antirracional restringir, ¿no? Curiosamente. Por eso las implicancias éticas de una posición son considerarlas es propio de la razón, no es algo externo o extrínseco, ¿no? Entonces, la universidad es el lugar donde eso tiene que ocurrir naturalmente, para eso existe la universidad.
es el reflejo de eso. Cuando eso no ocurre, la universidad ya deja de ser universidad, solo es formación de profesionales, que también lo tiene que hacer, pero con esa apertura inicial, esa conciencia de la apertura inicial a la totalidad, de que no todo es formación profesional. O sea, la exclusividad de la formación de profesional es una deformación profesional, ¿no? Uno se inserta en un contexto en el que hay otras profesiones también. La flexibilidad que requiere entender esa polifonía de voces, ¿no? Tanto en la ciencia como en la sociedad, eso se forma en la universidad, ¿no? Por eso los programas humanísticos que llamamos muchas veces, la formación filosófica, etcétera, como decía Newman, también teológica, por razones filosóficas, ¿no? Es la formación teológica, no por razones confesionales, ¿no? Esa apertura al fundamento último, etcétera, el pensar acerca de eso es lo propio de la universidad en cuanto tal, ¿sí? Es lo que lo distingue de otro tipo de formaciones, ¿sí? Se puede formar para una profesión en un estudio de abogados, por ejemplo, y quizás mejor en cierto sentido, en un laboratorio, ¿no? Pero para la apertura mental, la universidad, ¿eh? Y eso, la filosofía es eso, ¿no? Es como la disciplina que salvaguarda, que busca salvaguardar la apertura del espíritu a la totalidad. ¿Y no piensas que ahí se manifiesta que la misión universitaria es contracultural? Me refiero a que para los estudiantes es cada vez más difícil entender la importancia de este tipo de formación. Piensan que los cursos son cursos de relleno y más bien por el contrario, en este diálogo que estamos teniendo, se manifiesta con toda claridad la importancia de que la universidad cumpla su misión. Sí, naturalmente, pero me parece que es propio no solo de nuestra cultura, sino es una constante universal, ¿no? Uno va a la universidad para formarse para una profesión difícil. Muy poquitos estudian filosofía en cuanto tal, ¿no? Y está bien que sea así. Imagínate, si todos fueran filósofos, esto sería un problema, ¿no? No habría trabajo para los pocos, ¿no? que somos. Entonces, en ese sentido, va a ser siempre contracultural. Está en la inventiva, ¿no? La inteligencia de los que queremos dar esa formación, ver cómo llegar, ¿sí? Pero no para dar algo aguado, sino algo potente, solo de un modo que se pueda recibir del otro lado, aunque quizá inicialmente no hay un interés explícito, pero que se puede despertar, ¿no? Entonces creo que lo que hay que lograr es eso, ¿no? De despertar un interés que sabemos que está, porque es propio de la naturaleza humana, pero que está tapado por otros intereses que son legítimos, pero que a veces se absolutizan, ¿no? Serán profesionales, comerciales o lo que fuera, o un simple nunca haber pensado las cosas, nunca haberlas escuchado, ¿no? Entonces la universidad tiene que dar una muy buena formación profesional, que duda cabe, pero al quien va a buscar solo eso, que se lleve más. Va a buscar uno y se lleva dos. Eso es lo que hay que hacer o intentar, ¿no? Y si no todos lo ven así o lo reciben, en fin, la vida es así, o sea, no siempre se siembra en todas partes donde uno cosechó, ¿no? Pero algo se va a cosechar, ciertamente. Bueno, muchas gracias Juan Francisco, en primer lugar por tu visita y además por aceptar esta entrevista tan interesante en el cual se han tocado temas tan importantes para la investigación y para la enseñanza universitaria, pero realmente que todas estas reflexiones continúan a lo largo de todo tu trabajo. Gracias a ustedes. Y así terminamos esta edición de Conversando con. Hasta la próxima.